quiero, por medio de este video, compartir con ustedes cómo se programan modelos de asignación mediante el aplicativo de Solver. Bien, en el caso que quiero compartir con ustedes, tenemos una empresa que desea realizar un mantenimiento a un conjunto de máquinas y que a su vez hay un conjunto de empresas que en este caso serán contratistas para poder ejecutar los mantenimientos. Este conjunto de empresas tiene un costo de desarrollo del mantenimiento para cada tipo de máquina. El propósito de los modelos de asignación es determinar cuál va a ser el costo mínimo de asignar el conjunto de trabajos para cada una de las máquinas correspondientes. Entiéndase, en este caso, para efectos de este ejemplo, que los trabajos van a ser al mantenimiento de las máquinas que tiene la empresa y las máquinas, como lo plantea la teoría, en este caso van a ser las empresas ejecutoras de dichos mantenimientos. Entonces, como lo que se busca es minimizar el costo de asignación, por ende va a ser una doble suma del costo de asignación por la asignación correspondiente. Cabe aclarar que esta asignación tiene comportamiento binario para poder determinar si se asigna o no se asigna el trabajo en respectiva máquina, en este caso empresa. Las restricciones que se plantean es que se tienen que garantizar que la asignación de cada trabajo tiene que ser igual a 1, ¿sí? Es decir, que solamente el trabajo de mantenimiento de la máquina 1 se le va a asignar ese trabajo a una sola empresa y esa asignación tiene que ser igual a 1. A su vez, tenemos que garantizar que se cumpla la asignación por cada máquina, en este caso para cada empresa, donde vamos a indicar que cada empresa se le va a asignar un trabajo y ese trabajo tiene que ser igual a 1. Perfecto. Entonces, en este orden de ideas, el primer paso para trabajar con el aplicativo Solver es construir unas variables. Estas variables las vamos a denominar variables cambiantes. ¿Por qué variables cambiantes? Porque mediante el aplicativo Solver, estas van a cambiar cuando se le den la solución correspondiente. ¿Dónde vamos a identificar estas variables cambiantes? Vamos a copiar y a pegar la matriz de costos de mantenimiento y procedemos a borrar cada uno de los costos de mantenimiento, dejando las celdas en vacío. Estas celdas en vacío se van a interpretar que es donde se va a reflejar la asignación del trabajo. Sugiero colocarles un color distintivo que nos facilite cuando vayamos a utilizar el aplicativo Solver para identificar las variables que nos va a requerir. En este caso, yo les coloco un color amarillo, ustedes les pueden colocar cualquier color. El segundo propósito es diseñar la función objetivo. La función objetivo la vamos a denominar o la vamos a llamar costo de asignación. Costo de asignación del mantenimiento. Este costo de asignación de mantenimiento va a ser igual a la suma producto. ¿Por qué suma producto esta función? Porque esta función me facilita poder ejecutar operaciones matriciales. Cabe aclarar que para poder que esa función nos arroje un dato confiable, las matrices deben que tener las mismas dimensiones. En este caso podemos observar que la matriz de costos de mantenimiento es una matriz de 4×4, por ende, la matriz de variables también tiene el mismo comportamiento de 4×4. La respuesta que nos arroja esta función va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no tenemos datos en las celdas de variables. También coloquen un color distintivo
para poderla identificar en el momento de usar el solver. Procedemos a construir las restricciones. Como nos lo plantea el modelo matemático, estas restricciones están en función a la asignación del trabajo, en este caso el mantenimiento de la máquina, y la asignación de la máquina, en este caso la empresa contratista. Entonces vamos a denominar la primera asignación en la máquina 1. Donde esta asignación le vamos a colocar el lado izquierdo de la ecuación, tiene un tipo de restricción y su respectivo lado derecho. ¿Por qué le denomino de estas formas? Ustedes le pueden colocar cualquier nombre. Yo particularmente le coloco estos porque las restricciones están compuestas, como vemos en el modelo matemático, de un lado izquierdo, tipo de restricción, y de un lado derecho. Entonces, el lado izquierdo de la máquina 1 me dice que va a ser igual a la suma de todas las asignaciones posibles que se le pueden hacer a la máquina 1. Esa suma tiene que ser igual a 1. Lo mismo hacemos con la asignación de la máquina 2. La suma de las asignaciones posibles de la máquina 2, es decir, toda la fila de la máquina 2, tiene que ser igual a 1. Lo mismo hacemos con la asignación de la máquina 3, donde va a ser igual a la suma del conjunto de asignaciones posibles. Esta suma tiene que ser igual a 1 y la asignación de la máquina 4 va a ser igual a la suma del conjunto de asignaciones posibles para cada empresa. Tiene que ser igual a 1. Bien, ya tenemos las asignaciones o las ecuaciones para cada máquina. Procedemos a diseñar las asignaciones para cada empresa. Entonces vamos a denominar asignación empresa 1. Copiamos lo mismo, lado izquierdo, tipo de restricción, lado derecho. Y va a ser igual a la suma de las posibles asignaciones del mantenimiento de cada máquina que se le pueda asignar. Tiene que ser igual a 1. Lo mismo con la asignación en la empresa 2. Tiene que ser igual a la suma de los posibles asignación de mantenimientos a cada máquina. Esta suma tiene que ser igual a 1. Y la asignación de la empresa 3, la ecuación es la misma, suma las posibles asignaciones por cada máquina, tiene que ser igual a 1. Y la asignación de la empresa 4 va a ser igual a la suma de todas las posibles asignaciones que se le pueden dar a la empresa 4. Esto va a ser igual a 1. Perfecto, ya tenemos construidas el conjunto de restricciones. Procedemos entonces a activar el aplicativo de Solver. Nos dirigimos a datos. En la subsección de análisis encontramos Solver. Se nos activa. Donde dice establecer objetivo, vamos a indicar donde se nos refleje la respuesta a la función objetivo, en este caso el costo de asignación. El propósito de los modelos de asignación es minimizar.
seleccionamos donde dicen las celdas cambiantes de variables, son las celdas de color amarillo, y las restricciones las agregamos. Entonces, como vemos que el comportamiento de cada una de las restricciones por cada máquina es el mismo, seleccionamos todas las restricciones, estas tienen que ser igual a 1 a su lado derecho, las agregamos. Y lo mismo hacemos con las asignaciones de cada empresa. La suma, seleccionamos, tienen que ser igual a 1, las agregamos. Pero a su vez vamos a indicar que las variables de decisión, es decir, las variables cambiantes, son variables binarias y le damos a aceptar. En este orden de ideas, por defecto nos selecciona que todas las variables son mayores o iguales a 0 y vamos a indicar que el método de resolución lo vamos a hacer por simples LP. En este sentido, completado ya todo el aplicativo Solver, le vamos a indicar resolver. Entonces nos dicen que Excel o el Solver encontró una respuesta óptima y que esta respuesta óptima se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Bien, entonces podemos identificar que la máquina 1 se le fue asignada a la empresa 4, la máquina 2 se le fue asignada a la empresa 2, la máquina 3 se le fue asignada a la empresa, la máquina 1 se le fue asignada a la empresa 4, la máquina 2 le fue asignada a la empresa 1, la máquina 3 le fue asignada a la empresa 3 y la máquina 4 a la empresa 2, cuyo costo de asignación para la ejecución del mantenimiento es de 468 pesos. Y vemos cómo se cumplen el comportamiento de las restricciones. Esta es la forma como podemos visualizar para poder programar modelos de programación de asignación mediante el aplicativo de Solver. Si tienen alguna duda o inquietud, por favor, dejarlo en sus comentarios. No siendo más, muchas gracias por su atención.